Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos al último día de nuestro alimento diario. Serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Probados y aprobados por Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Piedras Vivas para la Edificación. Día domingo. Leer con oración. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmos, capítulo 118, versículos 22 al 24. Repetimos: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Título del día: La misericordia de Dios nos alcanzó. Cristo vino a salvar a su pueblo, pero los judíos lo rechazaron, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. La piedra angular define la estructura, orienta todo el proyecto de construcción. La piedra fundamental, a su vez, soporta toda la carga del edificio. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Cristo es la piedra de fundamento, preciosa y sólida. Él es la piedra probada, confiable, que está firmemente asentada para la edificación de Dios. Los edificadores rechazaron la preciosa piedra angular. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Esos edificadores también son los mismos labradores que rechazaron a Jesús y lo mataron. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo, capítulo 21, versículos 38 al 43. Este pueblo a quien será entregado el reino de Dios es la Iglesia. Depende de nosotros producir los frutos respectivos. Para los principales sacerdotes y fariseos, Jesús se convirtió en piedra de tropiezo, roca de ofensa. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos
entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Mateo, capítulo 21, versículos 44 al 46. Los líderes del pueblo no creían en él, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan, capítulo 10, versículos 24 y 25. A tales líderes solo les preocupaba mantener el poder, la preeminencia. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Capítulo 11, versículos 47 y 48 y versículo 57. Los principales edificadores rechazaron la piedra preciosa escogida por Dios, pero en el día de Pentecostés la iglesia fue engendrada y los que creyeron en el Señor llegaron a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¡Aleluya! Somos linaje escogido para servir a Dios como sacerdotes y reinar con Cristo como correyes. Somos una nación santa que posee la vida santa de Dios. Finalmente, también somos propiedad exclusiva de Dios. Ya no somos nuestros, porque fuimos comprados por un precio alto, la sangre preciosa de Cristo. La palabra nos regeneró y permanece en nosotros. Nuestro vivir apunta a expresar la vida santa de Dios, y nuestro proceder consiste en obedecer la palabra de verdad y amarnos fervientemente unos a otros. Así, crecemos y somos transformados para edificar la casa de Dios. Debemos vivir como el pueblo de Dios, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Éramos cautivos y estábamos esclavizados bajo la tiranía de la potestad de las tinieblas, pero Él nos liberó y nos trasladó a su reino. Cristo cambió completamente nuestra condición, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Efesios, capítulo 5, versículos 8 al 13. Dios permitió el rechazo de los judíos para darnos una oportunidad a nosotros, los gentiles. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz,
y de la rica savia del olivo. Romanos capítulo 11 versículos 15 al 17. Éramos ramas del olivo silvestre, andábamos en la vanidad de nuestros pensamientos, pero un día la misericordia nos alcanzó. Los judíos rechazaron a Jesús y por eso algunas ramas fueron cortadas para que nosotros, ramas del olivo silvestre, tuviéramos la oportunidad de ser injertados en el buen olivo. Fuimos injertados en Cristo, llegamos a ser participantes de la raíz divina y comenzamos a recibir la savia santa de Dios. Deseemos, pues, fervientemente la savia santa, la leche genuina de la palabra que nos da la salvación y nos hace cumplir la voluntad de Dios. Somos llamados hijos del Dios vivo, obtuvimos misericordia como está escrito. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos capítulo 9 versículos 25 y 26. No desperdiciemos esta oportunidad, porque si las ramas del buen olivo fueron cortadas para que nosotros, las ramas del olivo silvestre, fuéramos injertados, ¿qué pasará si endurecemos nuestro corazón? Ciertamente Él también podrá quitarnos. Por tanto, amemos la palabra, la savia de la raíz divina que nos hace crecer para alcanzar la salvación que será manifestada en el tiempo postrero, cuando entonces reinaremos con Cristo y seremos sacerdotes de Dios y de Cristo por 1000 años. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Hasta nuestro próximo alimento diario. Jesús es el Señor.